Y entonces comprendemos que la espera de la parucía, la espera de ese adviento definitivo, lo vamos a vivir si es que nosotros podemos acoger al Señor que viene a cada uno de nosotros y en cada circunstancia de nuestra vida, y viene manso y humilde. Pero nosotros muchas veces, a diferencia de María, que desde el silencio más profundo, desde el mismo instante de su concepción y a lo largo de toda su vida terrena, fue una mujer de silencio. Muy pocas palabras tenemos de nuestra Madre Santísima en los Evangelios. Es la mujer orante, es la discípula y simultáneamente la madre, por voluntad y designio amoroso de Dios. Pero María, el silencio se expresa en que ella acoge la palabra, acoge al verbo. Y María acoge al verbo como niño, como cigoto, y lo lleva en sus entrañas purísimas. Y nosotros tenemos que aprender, y para eso celebramos la Navidad, a acoger al Señor que viene manso y humilde. La Navidad y celebrar la Navidad en relación al Adviento tiene ese significado. Que nos demos cuenta que muchas veces nosotros nos parecemos más a la espera que tenía el pueblo de la primera alianza, a la espera del reino de Dios que manifestaron los discípulos y los apóstoles de Jesús, que era la venida gloriosa del Mesías. Y por eso es que el pueblo de Israel, cuando tuvo al Mesías frente a sí, no lo pudo reconocer, porque esperaban no una gloria de amor, sino una gloria temporal, una gloria pasajera, una gloria terrenal, que de alguna manera no se ha cumplido todavía. Y para eso es importante diferenciar el reino de Dios de la iglesia peregrina. La iglesia peregrina no es igual al reino de Dios. La iglesia triunfante podría ser igual al reino de Dios, porque la iglesia triunfante sí se hace la voluntad de Dios, la iglesia celestial, la Jerusalén del cielo. Pero en la tierra nosotros, peregrinos, una y otra vez tenemos que elevar los valles porque caemos en el desánimo, en la desconfianza, en los temores, en la depresión, en las dudas, a bajar las colinas porque muchas veces también la soberbia, el orgullo, la vanidad, la presunción, la apariencia y además lo torcido de nuestras intenciones que no son rectas, porque no sabemos amar como el Señor nos ama. Nosotros como peregrinos muchas veces no dejamos que el Señor reine en nosotros. Y no dejamos que el Señor reine porque nosotros imaginamos un reinado diferente. Es más, seducidos por el engaño del pecado original, nosotros queremos reinar. Que es lo mismo decir queremos ser como Dios sin Dios. O que es lo mismo decir queremos que se haga nuestra voluntad. Y eso lo descubrimos en nuestras oraciones, en nuestros temores, en nuestras desconfianzas. Y María es justamente la discípula dócil, que nos enseña a crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad, para que no seamos engañados por esos pensamientos, por esos deseos que nuestra naturaleza herida con facilidad acoge y no distingue si son propios o son puestos por el enemigo. Y entonces tenemos cizaña, simultáneamente con el trigo. Y por eso es que necesitamos ser purificados.
pero con confianza, si es que tenemos fe viva, si tenemos firme esperanza y ardiente caridad. Y por eso es que María queda como Madre nuestra, para que nosotros podamos, contemplando a nuestra Madre, entender cómo que nosotros, pequeños hijos suyos, también estamos llamados a ser santos y irreprochables por el amor, inmaculados, inmaculadas, como ella, puros. Pero ese proceso de purificación no lo conducimos nosotros, sino que el Señor lo dirige en su providencia. Y nosotros en cada circunstancia de la vida, reconociendo su presencia, podremos responder también con ese sí que la creación espera y que el Señor nos propone como docilidad, como seguimiento, y que no pronunciamos por soberbia, por orgullo, por poca fe y por ignorancia, por el pecado en una palabra. Y entonces, queridos hermanos, comprendemos la grandeza de lo que estamos viviendo y celebrando en María y la importancia de este tiempo de preparación. Yo les decía, creo el jueves pasado, ustedes, porque lo he mencionado en varios otros grupos también, cómo el tiempo de Navidad ha sido, diríamos, penetrado por la mentalidad mundana en una falsa Navidad, que puede ser representada con la figura de Papá Noel, que tiene un antecedente histórico en San Nicolás, pero que ese antecedente histórico en San Nicolás no tiene nada que ver con el personaje comercial utilizado para las estrategias de mercadeo de esta sociedad de consumo en la que nosotros vivimos. Y entonces nosotros tenemos que acoger a Jesucristo y contemplar a María en esa espera de esa primera venida que ella va a presentar al pueblo de la primera alianza y sin embargo no lo van a acoger y solo se van a acercar a ese niño los pastores que reciben el anuncio de los ángeles y esos que representan al mundo pagano, a los gentiles, a nosotros que no provenimos del pueblo de la primera alianza, en la línea de la sangre, y que son los que se acercan y se acercan al Señor no con pedidos, sino con ofrendas. Y entonces cuando nosotros vamos a la Eucaristía, nosotros tenemos que llevar nuestras ofrendas, las ofrendas de lo mismo que hemos recibido del Señor. Y esas ofrendas que nosotros damos nos van a ayudar a que nosotros justamente crezcamos en comunión y podamos acoger al verbo y acoger a la palabra y podamos dar fruto, si es que la tierra nuestra es buena tierra como María que dio fruto 100 por 1. Nosotros tenemos que ser buena tierra y la única manera de ser buena tierra es haciendo lo que el Señor nos dice, como nos indica nuestra madre en Cana de Galilea. Y eso es negándonos a nosotros mismos y tomando nuestra cruz, porque es el camino de crecer en la humildad y en la mansedumbre. Pero ante las circunstancias de la negación de nosotros mismos o las privaciones temporales, nosotros podemos reaccionar no con humildad y con mansedumbre, sino con violencia y con soberbia. Y por eso es que en el Evangelio de hoy, el Señor, cuando habla de Juan, señalándolo como el más grande nacido de mujer, menciona además que desde Juan hasta el presente el reino de Dios sufre violencia. Y el reino de Dios es Jesucristo, que es acogido cuando nosotros hacemos su voluntad y dejamos que Él reine.
Entonces, cada vez que nosotros no dejamos que el Señor reine, nosotros hacemos violencia contra Jesucristo.